La concepción analítica de la filosofía. Una delimitación en menos de 300 palabras. En el vídeo anterior de esta sección de análisis crítico-conceptual, centrado en la tradición analítica en sentido amplio, que nos ocupó casi una hora de explicación, llegamos a una conclusión. La conclusión es que esta tradición, esta concepción analítica de la filosofía, se puede definir por tres rasgos, que serían uno de carácter histórico, otro de carácter formal y otro de contenido. Los tres rasgos serían que la concepción analítica de la filosofía emerge como una reacción ante el idealismo absoluto de Hegel. Todo pensamiento siempre sale como pensamiento contra alguien. Si no tienes enemigos intelectuales, poco vas a crear. Segundo, esta reacción, ¿qué forma adquiere? Adquiere la forma de una sana obsesión por la claridad conceptual. Forma que se rellena con cierto contenido. Con un contenido que, como es una tradición, no siempre es el mismo contenido. Un contenido que podríamos decir que es la prioridad de lo lingüístico, del lenguaje, sobre el pensamiento. Elementos, ambos dos, lo lingüístico y el pensamiento, que al final de esta tradición acaban entrelazándose. No sabemos hasta qué punto esta delimitación puede ser del todo rigurosa, por eso ahora vamos a leer una delimitación que pretendemos que sí que es 100% rigurosa, o al menos lo hemos intentado. Una definición en menos de 300 palabras de la concepción analítica de la filosofía. Se trataría de uno de los mayores logros intelectuales desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Una empresa que emerge en el contexto del giro lingüístico de la filosofía y que tendría su cometido principal en el análisis conceptual de las complejidades que nos configuran desde un prisma argumentativo, en el que el lenguaje cobra un protagonismo fundamental, en el sentido de que, analizando la forma o el significado o el contexto, junto a ciertas conexiones, y cada analista seleccionará el tipo de conexiones según su estilo de trabajar, de ciertas expresiones lingüísticas, a través de un proceso de clarificación de forma detenida y de una descripción perspicua, llegaremos a la estructura general y a cierto entendimiento del marco conceptual implicado, o al menos al esclarecimiento de cierta dificultad. Actividad aclaratoria que se llevaría a cabo con un marcado énfasis en el rigor expositivo, la precisión expresiva, la minuciosa atención al detalle y la profundidad en los planteamientos, sin haber un consenso sobre el tono del análisis ejecutado, ya sea lógico-sintáctico, o semántico, o pragmático. Es decir, ya sea explorando principalmente estructuras, o significados, o usos, ya sea entregándose a los detalles sin una teoría desarrollada detrás, o entregándose a una teoría sin agotar todos los detalles. Tampoco hay unanimidad sobre el papel que juega lo conceptual. Al menos no estaríamos en un ejercicio de racionalismo a priorístico, que margina lo fenoménico empírico. Más bien se trataría de distintas indagaciones, bien sobre un concepto concreto o bien sobre una familia de conceptos, existiendo una diferencia entre los que piensan que los problemas filosóficos son de naturaleza conceptual y los que piensan que son de naturaleza empírica. Diferencia que se diluiría si finalmente triunfa la concepción de concepto como constituido tanto por componentes formales como materiales. Somos plenamente conscientes de que lo anterior no deja de ser una definición más, entre otras que ya han existido y muchas más que vendrán, sobre filosofía analítica. Pero bueno, permitirnos el postureo de poder expresarla y venderla como la definición de filosofía analítica.